Vamos a hablar de evidencias en la reducción del riesgo de accidentes cardiovasculares en pacientes con artrosis. Saben que desde hace unos meses es un tema que aquí hemos abordado muchísimo por la importancia de los nuevos estudios, por la importancia de las nuevas evidencias. Hoy tenemos a todo un experto que ya nos acompañó en el pasado fórum de UAFI en el Colegio Oficial de Médicos. Es el doctor Román Freixa Pàmies, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Moisés Broggi de Barcelona. Doctor, bienvenido. Y ahora sí, María Teresa Font, que estaba antes sentada, ahora sí sube también. María Teresa. Sí. ¿Cómo estás, María Teresa? Encantada de verle. Siéntese, por favor. Gracias. Doctor, un placer. Mucho gusto. Un placer. Una presentación tienes, ¿no? Sí. Perfecto, pues le dejo con el doctor Pàmies, con el doctor Freixa Pàmies, que tiene una presentación y luego hablaremos también con María Teresa. Perfecto. Adelante, doctor, gracias. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este foro tan interesante, esta iniciativa tan sumamente importante y con tanto éxito. Y para mí es un auténtico gusto y un placer poder venir a vosotros y explicaros aspectos relacionados con la salud articular y la salud cardiovascular. De hecho, me gustaría que al final de esta charla vierais que claramente hay una relación recíproca entre las articulaciones y los órganos cardiovasculares. Fijaros, la artrosis es una patología tremendamente frecuente, afecta prácticamente al 30% de la población y si os fijáis bien, las mujeres serían las que están en naranja. Si os fijáis bien, a medida que vamos haciéndonos mayores, va incrementándose la proporción de pacientes que tienen artrosis. Y a partir de los 60 años prácticamente hay el doble de mujeres que de hombres. Cada vez hay más mujeres en relación a los hombres. Y de enfermedad cardiovascular sabéis que es la causa número 1 de muerte a nivel mundial, especialmente en los países más desarrollados. En Europa hay 4 millones de personas que mueren cada año de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente de infarto de miocardio o de ictus. El 45% de los pacientes, tanto en hombres como en mujeres, morirán de enfermedad cardiovascular. Y otras causas pueden ser el cáncer y después todo lo demás. Fijaros la importancia de esto, que si bien es verdad que prácticamente 2.600.000 pacientes van a morir con más de 75 años, prácticamente 700.000 pacientes cada año van a morir de enfermedad cardiovascular y tienen menos de 65 años. Es importante, creo, destacar que la articulación debe considerarse como un órgano. Igual que el corazón se considera un órgano porque tiene los vasos, las arterias principales, las arterias coronarias, tiene las válvulas, tiene las aurículas, tiene los ventrículos, tiene el tejido específico de conducción, pues las articulaciones son un órgano porque tienen diversas estructuras, como puede ser la membrana sinovial, tienen también los cartílagos y tienen el hueso subcondral. De manera que cuando esto se enferma, porque hay inflamación a nivel del cartílago, destrucción a nivel del cartílago o afectación a nivel del hueso subcondral o de la membrana, pues pueden aparecer toda una serie de defectos en los cartílagos, sinovitis, inflamación de la membrana sinovial o bien afectación del hueso subcondral. Y si os fijáis bien, pueden haber toda una serie de lesiones, como veis aquí, que incluso pueden afectar a los tendones, a los cartílagos, a la membrana sinovial con una hipertrofia de esta membrana, que puede afectar también a la musculatura que está alrededor. Por eso es importante que esta musculatura de alrededor esté fuerte, esté estable, tenga más energía. Y fijaros el problema que hay de destrucción, de inflamación y de degradación de estructuras de la propia articulación. También es importante que tengamos en cuenta que tanto la diabetes como la enfermedad cardiovascular y la artrosis, la OA es osteoartritis, que es el nombre que tiene en inglés, pero que en castellano se llama artrosis, ¿vale? Por tanto, tanto la artrosis como la enfermedad cardiovascular como la diabetes comparten toda una serie de factores de riesgo
que son comunes. Y si os fijáis bien, estas tres tienen edad, a medida que vamos teniendo más edad, la obesidad, la inflamación y el sedentarismo. Estas cuatro situaciones son promotoras de enfermedad cardiovascular, diabetes y también artrosis. Es verdad que algunas de ellas son más específicas de la artrosis, como pueden ser las mujeres o que haya una sobrecarga a nivel física, pero que las tres van a tener una cierta correlación. Pero es que además sabemos que hay diversos mecanismos implicados que afectan a los dos órganos por igual, es decir, afectan tanto a la articulación como al corazón, como puede ser, además de la obesidad, el sedentarismo y la edad, la inflamación, especialmente las enzimas degradativas, las citoquinas inflamatorias, las interleuquinas 6, la 17, el tumor necrosis alfa. Hay toda una serie de sustancias relacionadas con la inflamación que están presentes tanto en pacientes que tienen artrosis como en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, como por ejemplo puede ser la cardiopatía isquémica, que es el embozamiento de las arterias coronarias por depósito de colesterol en las mismas. Otros factores, como puede ser un mayor aumento de endotelina, de factor de crecimiento vascular endotelial, incluso la dislipemia, es decir, los pacientes que tienen un nivel alto de colesterol, puede ser que a nivel de la propia membrana, a nivel del propio líquido sinovial, detectemos unas cadenas de ácidos, como puede ser el ácido palmítico, que pueden ser ellas mismas responsables de degradar el cartílago dentro de esta articulación. Y también otros aspectos como pueden ser el estrés oxidativo. También es importante entender que los pacientes que tienen artrosis, y aquí veis en rojo las localizaciones más frecuentes de la artrosis a nivel de la columna cervical, lumbar, la cadera, la rodilla y los dedos de las manos y de los pies. Estos pacientes que tienen artrosis tienen más riesgo de tener factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Son pacientes que tienen más riesgo de tener diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemia. Y de hecho, prácticamente un 70% de los pacientes que tienen artrosis tienen como mínimo un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso hace que aproximadamente los pacientes que tengan artrosis van a tener un riesgo de un 25% más probabilidades de tener enfermedad cardiovascular que sus compañeros de su misma edad y sexo que no tengan artrosis. Por tanto, la artrosis claramente se relaciona con mayor enfermedad cardiovascular y en concreto más riesgo de tener infarto de miocardio, angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Por tanto, la artrosis es facilitadora de tener más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y hay un 25% más de riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Pero además, de manera curiosa, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que tienen artrosis tienen un comportamiento de la artrosis que es peor, ¿vale? Cuando tú comparas a pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, vemos que la artrosis de estos pacientes va a peor, va a tener un curso más tórpido, con más tiempo a la hora de recuperarse del dolor, con menos probabilidades de que mejore su sintomatología, que empeore la función articular si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular de base. Y lo mismo sucede en aquellos pacientes que son diabéticos. Cuando comparas diabéticos con no diabéticos y tengan también artrosis, vemos que los pacientes diabéticos que tienen artrosis va peor, funciona peor. Por tanto, la enfermedad cardiovascular influye en el curso de la artrosis. Si os vais fijando, vamos viendo el paralelismo entre uno y otro, cómo uno influye en el otro y que comparten mecanismos similares. De hecho, tenemos claro que si somos capaces de hacer perder peso o quitamos la inflamación a nivel de las articulaciones, a nivel del corazón, y hacemos ejercicio físico, estas tres cosas tan simples van a mejorar el pronóstico, tanto de la artrosis como de la enfermedad cardiovascular. Y esta diapositiva me gusta mucho porque es una propuesta que hace la Sociedad Americana de Cardiología sobre las 8 cosas que tenemos que hacer todos nosotros, tanto si tenemos artrosis como si no tenemos artrosis, para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y la primera es dormir bien, entre 7 y 9 horas diarias, dejar el móvil
lejos de la mesita de noche para que no tengamos interferencias. Hacer una alimentación sana, comer bien, reducir al máximo el número de alimentos que estén ultraprocesados, vigilar todos los alimentos que tengan muchas bebidas azucaradas o que tengan un alto contenido en sustancias que no son naturales, que haya una mayor proporción de verduras y de frutas y que se evite al máximo las bebidas azucaradas. Otro aspecto importante es el ejercicio físico, que según las recomendaciones dirían unos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, que esto equivaldría a unos 30 minutos diarios de ejercicio, que puedes ir a caminar, ir a la montaña, hacer natación, ir a hacer alguna excursión y también ejercicios isotónicos. Otra posibilidad podría ser contar el número de pasos que hacemos a lo largo del día. Y si hacemos alrededor de 8.000, 10.000 pasos diarios, pues puede ser también otro referente que nos pueda ver que estamos haciendo suficiente ejercicio físico. El control de la diabetes, este sería el símbolo. Nos importa mucho que los pacientes no sean diabéticos y que ya sabemos que la diabetes es un acelerador de la enfermedad cardiovascular y que hace que haya más riesgo de tener embozamiento de las cañerías de nuestro corazón, de la arteriosclerosis. Hemos de luchar contra la obesidad. Sabemos que la obesidad está relacionada con la altura y el peso. Interesa que el índice de masa corporal esté alrededor de 25 y si tenemos un índice de masa por encima de 30, pues esto incrementa claramente el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Y por eso también nos importa mucho detectar lo que estamos comiendo, la cantidad de calorías que estamos comiendo y la cantidad de calorías que estamos gastando. Y nos interesa hacer buena la frase de Santiago Ramón y Cajal, que es menos plato y más zapato, ¿vale? Que esto es muy importante para conseguir un buen peso. Respecto a los lípidos, es importante el colesterol. Interesa que el colesterol total esté por debajo de 200 y el que importa de verdad es el colesterol malo, el colesterol LDL, que en función del riesgo que tenga cada individuo vamos a pedirle que tenga unos niveles determinados. Cuanto más riesgo tenga, más bajo va a tener que ser el control del colesterol LDL. El control de la presión, que fuera estado Mercé, y os ha mirado la presión a muchos de vosotros, pues sabéis que es muy importante controlar la presión arterial y que nos interesa que la máxima esté por debajo de 135 milímetros de mercurio y la mínima por debajo de 85 milímetros de mercurio. Evidentemente, no fumar, que esto es un aspecto clave, y con estas 8 cosas que recomienda la Asociación Americana de Cardiología, pues vamos a mejorar nuestro nivel de riesgo para tener enfermedad cardiovascular. Respecto al tratamiento integral de la artrosis, va a ser muy importante pues, informar bien al paciente y a su entorno sobre un programa básico de higiene articular, evitar y reducir los factores de riesgo, muy importante perder peso, evitar deportes de contacto como el fútbol, correr por superficies que sean muy duras, ir con un calzado adecuado, utilizar un buen bastón si en caso necesario, evitar bajar escaleras. Otras medidas que son tratamientos no farmacológicos, el tai chi y el yoga que se ha comentado y que sé que sois unos grandes promotores de esta actividad y que me parece absolutamente adecuada en esta población. Corregir alineando las articulaciones, potenciar la musculatura, muy importante potenciar la musculatura que hay alrededor de la rodilla en pacientes que tienen gonartrosis. Respecto al tratamiento sintomático de acción rápida, fundamentalmente utilizamos analgésicos y antiinflamatorios. Sabemos que los antiinflamatorios en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular pues no son demasiado de nuestro agrado porque facilitan que haya un mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de retención hidrosalina y también de sal y también un mayor riesgo de que el riñón empeore. Y, por tanto, si son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pues no nos va a ir demasiado bien y preferimos utilizar otro tipo de analgésicos o incluso hacer más ejercicio físico para potenciar la musculatura que hay a su alrededor. Otro aspecto importante son los tratamientos sintomáticos de acción lenta, que son los conocidos como SISADOAS, entre ellos pues, el condroitin sulfato y la glucosamina, que sabéis que aquí en España son fármacos reconocidos, en otros países son nutracéuticos, pero aquí se pueden utilizar como fármacos para tratar a los pacientes que tienen artrosis.
Después hablaremos sobre algunos aspectos de algunos fármacos que podrían modificar la evolución de la enfermedad y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico, que es poner una prótesis. Pero que sepáis que los pacientes que tienen artrosis, que se les pone una prótesis, mejoran el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, porque caminan más, tienen menos dolor, bajan peso y mejora su pronóstico. Bien, en función de si un paciente tiene más o menos riesgo cardiovascular, hay una serie de fármacos que van a estar más recomendados. Si tienen más riesgo cardiovascular, vamos a intentar evitar los AINES por vía oral. Se pueden utilizar los AINES tópicos, pero no podemos perder de vista que si utilizamos AINES tópicos con una gran intensidad, eso sí que podría también producirnos algún daño a nivel tanto del tubo digestivo como a nivel cardiovascular. Los analgésicos y los ISADOA se pueden utilizar en todos los perfiles de pacientes y aquí no habría ningún problema. Respecto a fármacos modificadores de la enfermedad, y por eso también viene a cuento respecto a lo que os comentaba al principio de que la articulación es un órgano, hay toda una serie de estudios que actualmente están en marcha con multitud de moléculas, unas de ellas que están encaminadas a proteger el cartílago, otras que están encaminadas a reducir la inflamación a nivel de la membrana sinovial y otros que están más encaminados, como la vitamina D, los bifosfonatos, algunas sustancias que pueden como puede ser la paratormona, la paratiroidihormona, para mejorar el remodelado del hueso subcondral, que estarán en estudio y que en los próximos años tendremos noticias de ver si realmente estos tratamientos más específicos para tratar distintas patologías de la propia articulación van a tener un impacto a la hora de mejorar el pronóstico de esta articulación. Por todos es bien sabido que la glucosamina es un fármaco que mejora el pronóstico de los pacientes que son atletas. De hecho, los pacientes atletas que toman este tipo de sustancias tienen menos riesgo de tener artrosis. Y de hecho, en los últimos años han aparecido una serie de publicaciones que han supuesto un shock, una auténtica movilización de expectativas, porque se ha podido comprobar que tanto en la toma de glucosamina como de controetilsulfato se relaciona en algunos estudios, en algunas series de pacientes, con una reducción de un 27% de la mortalidad, incluso con una reducción de un 58% de la mortalidad de causas cardiovasculares. Y esto parece ser que está relacionado pues, con las vías de acetilación de la glucosamina, que pueden inducir a que haya una mayor presencia del factor nuclear kappa beta y que esto se relaciona con mayores complicaciones a nivel de la articulación por un mayor deterioro de la misma. También han habido dos artículos que son interesantes, que son artículos que en poblaciones en las que se ha detectado pacientes que tenían un infarto de miocardio, pues se ha comprobado, comparándolo con personas de esta misma base de datos que tienen la misma edad, el mismo sexo y los mismos factores de riesgo, se ha podido comprobar que los pacientes que eran nuevos, que utilizaban de nuevo pues, el condroitinsulfato, pues parecía que tuvieran menos riesgo de tener enfermedad cardiovascular, como podéis ver, independientemente también de si tomaban o no tomaban antiinflamatorios no esteroideos y también de manera independiente de la edad y del sexo de estos pacientes. Por tanto, podría ser una primera fase de generar una hipótesis y que después en estudios randomizados, bien realizados en ensayos clínicos, pudiera acabar de demostrar que realmente la utilización de estos fármacos, que tendría sentido porque producen una reducción de la inflamación crónica de esta que es más larvada, pues que pudiera tener una relación con un menor riesgo de tener un infarto o bien un ictus. Un estudio que también ha salido muy recientemente por el mismo grupo, pues hizo lo mismo. De esta base de datos analizó los pacientes que tenían un ictus y los comparó con
parejas que tengan las mismas características, con la misma edad, el mismo sexo y los mismos factores de riesgo, y se pudo comprobar también, en este caso, que la utilización tanto de condroitin sulfato como de glucosamina pues, se relacionaba con un menor riesgo de tener eventos cardiovasculares, y también estaba de manera independiente en función de la edad, del sexo o de la utilización o no de antiinflamatorios no esteroideos. Pero también de manera interesante, algunos de los fármacos que utilizamos en cardiología para tratar la insuficiencia cardíaca o para tratar la hipertensión arterial o para tratar, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, ¿no? Los infartos, la angina de pecho, pues podrían también, por los mecanismos de actuación a nivel de los canales iónicos, poder influir en el seguimiento y en la evolución de la artrosis y también de la afectación de la articulación. Y ya para finalizar, me gustaría pues, acabar mi presentación con esta diapositiva en la que os hemos comentado que la articulación y el corazón, los dos son órganos, se debería considerar que son órganos, que cuando enferma la articulación puede aparecer artrosis y cuando enferma el corazón aparece enfermedad cardiovascular, y que claramente hay una relación bidireccional entre salud articular y salud cardiovascular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Freixa. Gracias por esa magnífica presentación. María Teresa, ¿cómo está? Pues bien, bien. A ver, cuéntenos un poquito. ¿Usted tiene artrosis? Pues sí, ¿Tiene artrosis? sí. Soy paciente del doctor Vergés. ¿Qué me dice? Sí, hace 3 años tengo artrosis en las manos, caderas, Sí. rodillas, la columna vertebral, pero gracias a sus recetas y su buen saber, tomo Condrosan hace 3 años, que es un antiinflamatorio sin consecuencias ni riesgos. Es uno de estos ISADOAs, ¿no? Sí, exacto. Y puedo llevar una vida, a mis 82 años, más o menos normal. Puedo llevar mi casa, ir a la compra, hacer la comida, arreglar mis cositas y me encuentro prácticamente bien. Yo sí que le he visto antes y ahora subir, bajar, es decir, deambular bien, sin ningún tipo de problema. He notado que el doctor nombraba que no es conveniente subir escaleras. Bajarlas. Yo vivo en un ático con 93 escalones y me veo obligada a subir y bajarlas con la ayuda de un bastón. Pero voy bien. Yo pensaba que me perjudicaría, pero veo que no, ¿verdad? No, de hecho, si eres capaz de mejorar la fuerza que hay alrededor de la musculatura, alrededor de la articulación, pues va a sufrir mucho menos esta articulación y este incremento de la fuerza y de la masa muscular que hay alrededor te va a proteger que haya menos Tanto deterioro. es así que cuando me hacen radiografías en el Hospital de San Pablo, y hace años, me están diciendo, pues no vamos a operar todavía, porque tiene el fémur recto, no va a la derecha ni a la izquierda, ¿y qué toma? Digo, pues Condrosan y omega 3. Dice, pues siga con esto, que operar de momento no. Mejor. ¿Prótesis ninguna? No. Pues es un éxito de la medicina, es un éxito sin duda alguna, ¿no? Sí. Y oiga, ¿del corazón cómo está? Pues bien. Me acaban de hacer un pequeño... No tengo arritmia. O sea, al doctor Freixa no hay que ir a verle de momento, ¿no? No, de momento no tengo ningún síntoma que me haga ir a usted a la visita. ¿Qué le hace? Un electro, ¿no? Salen normales más o menos, no tengo arritmia y, bueno, me canso por la edad también, supongo, pero no. María Teresa, los cansamos todos. Yo también. Pues sí, normal, ¿verdad? Sí. Su mensaje aquí básicamente es decir que desde hace 3 años, porque la artrosis imagino que es que hace más años que la tiene. Sí, sé que es pero degenerativo. Desde hace 3 años hay un antes y un después, ¿no? Sí, mi recomendación... Antes Vergés, después Vergés. AV, DV. Siempre OAFI, doctor Vergés, María Teresa, son mis ángeles de la guarda. Además, no he perdido una esperanza que es importantísimo, el saber que si algún momento algo me falla más de lo normal, me pueden dar una infiltración.
que esto también es esperanzador, ¿no? Vivo tranquila y sin dolor, que es lo principal. Bueno, creo que el doctor Vergés, lógicamente, también quiere participar. No quiero que participe demasiado. Bueno, primero, Román, agradecerte tu magnífica conferencia, muy elegante y, en fin, y además abriendo paradigmas muy interesantes de la relación de la artrosis con el tema riesgo cardiovascular, que es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Y bueno, yo agradecerte a ti tu testimonio, Claro, es la verdad. Mira, tú eres de las pacientes, aparte de que nos dejas bien, Sí. yo siempre digo que no hay buenos médicos sino buenos pacientes. Esto lo aprendí hace años de un maestro que tuve, ¿no? Y tú eres una buena paciente, porque dijéramos, a veces te explicas las cosas. Y yo recuerdo cuando te visité, ¿no? Pues bueno, primero te hice una buena visita, que esto es importante. Sí. Estuve, bueno, en fin, como toca, ¿no? No es que hiciera como toca. Y aparte hiciste varias cosas, ¿no? Hiciste algo de rehabilitación y perdiste peso, Sí. creo que también fue muy importante. Exactamente. En el caso tuyo tenías una cierta hipertensión, Sí. que, claro, el tema fijaros, desde 1992, cuando yo estaba en el hospital... 18 o 19, sí. Sí, pues yo en el Hospital de San Pablo, en el año 92, ya publicamos que la indometacina subía 5 milímetros de mercurio la tensión arterial. Esto está publicado desde el año 92. Estamos en el Hospital de San Pablo de Barcelona. O sea que, entonces, los antiinflamatorios, que los utilizamos mucho, son excelentes medicamentos, pero tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo cuando se utilizan de forma crónica. No olvidemos que la artrosis es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda. Es una enfermedad crónica que la tenemos de por vida. Por lo tanto, el caso de ella, por ejemplo, tenía pocas opciones terapéuticas. Sí. Entonces, digo, voy a dar con sulfato, ¿no? Sí. Y bueno, y con sulfato es un medicamento que la experiencia que tenemos es que no a todas las personas les funciona. Yo diría que es un 70% de eficacia, sobre todo en pacientes con artrosis, yo diría, inicial o intermedia. En edad avanzada, o sea, en artrosis avanzada la cosa cuesta más, ¿no? Esto ya lo hemos dicho estos días, ¿no? Entonces, claro, el caso de ella, si encima pues es hipertensa, pues allí dar un antiinflamatorio no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, si encima, como los datos que ha presentado el doctor Román Freixas-Pamia, de que realmente reduce el riesgo cardiovascular, claro, esto es muy importante, ¿no? Ten en cuenta que en España calculamos que hay unos 2.000 muertos al año por antiinflamatorios. Repito, 2.000 muertos al año por antiinflamatorios. ¿Vale? Hay algunas pacientes que toman hasta 2 y 3 a veces. Porque esto está publicado, de que pues, se confunde mano médico. En Estados Unidos, tuvimos una reunión con la FDA, con la Arthritis Foundation antes del COVID. Estados Unidos tienen 16.000 muertos al año por antiinflamatorios y 160.000 hospitalizaciones por antiinflamatorios. Yo que he sido farmacólogo clínico de varios hospitales, no era raro, cada noche tener una urgencia de ictus, o dijéramos por antiinflamatorios, ¿no? Sí, sí, sí. El doctor Cardeno, no sé si está por aquí, cuando él estaba de jefe de farmacología clínica en la Clinic, los datos que teníamos es que era la segunda causa en España de trasplante renal, eran los antiinflamatorios. Causa de trasplante renal, porque el antiinflamatorio durante hace años en el riñón. Por lo tanto, esto yo creo que es muy importante lo que hemos hablado aquí, porque primero tenemos que ver el riesgo de, dijéramos, cardiovascular que puede tener la paciente, que no se valora, que no sé, porque el médico pobre no tiene tiempo, y después aplicar el tratamiento oportuno. O sea que en este sentido, bueno, yo agradecerte que estés tan bien y que da gusto verte, o sea, no, y no lo hemos pactado, no, o sea que no. Ahora te invito a comer, Gracias. Muchas gracias, Déjeme hacer una pregunta, doctor Vergés. Una pregunta al doctor sobre el eslogan Muévete contra la artrosis. ¿Qué dice un cardiólogo? Porque nosotros nos hartamos de decir, aunque le duela, muévase. Aunque sí, ya sé, que le duela a veces, es igual, muévase. ¿Qué dice el cardiólogo? ¿Qué dice el experto? Que también me sumo a que nos movamos por la artrosis y también para mejorar la salud cardiovascular, con lo cual estamos unidos porque los dos órganos tienen una relación muy intrínseca entre ellos, comparten muchos mecanismos y es lo que es bueno para uno seguramente también será bueno para el otro, con lo cual y en el tema de moverse estamos totalmente de acuerdo. Doctor María Teresa, muchísimas gracias. Muy amables. Gracias.